Nadie escuchó el primer grito por encima del rugido de la corriente del río. Nadie excepto Clementine Shaw, una niña huérfana de 8 años, que recogía leña en la orilla descalza y sola. El grito desgarró el aire húmedo del crepúsculo como una cuchilla atravesando el silencio crudo primitivo, empapado de pánico. Se quedó inmóvil, aún con las ramitas rotas entre las manos, y miró a través de la niebla que se deslizaba desde la orilla opuesta. Fue entonces cuando la vio otra niña quizá de su misma edad, forcejeando en los rápidos poco profundos, con una pierna retorcida de forma grotesca, el cabello oscuro, pegado a un rostro pálido como un fantasma. Cualquier otro niño de la frontera habría huido, corrido a casa, cerrado la puerta, rezado. Pero Clementine no tenía un hogar al que correr. La diminuta cabaña a su espalda no era más que una sombra de recuerdo donde su abuela una vez vivió, una vez murió, y la dejó atrás con nada más que silencio y sopa enfriándose. Tal vez por eso lo hizo. Tal vez el duelo había esculpido algo temerario, algo sagrado en su pequeño corazón. Sin dudarlo, se adentró en las aguas heladas. La corriente la golpeó como un animal salvaje. Le tironeó el fino vestido de algodón, le arrastró las piernas. Cayó 2 veces, se cortó la rodilla y se golpeó el codo contra una piedra. Pero los ojos de la otra niña, desbordados de terror y resignación, eran todo lo que Clementine podía ver. No se trataba de una recompensa. No se trataba de deber. Se trataba de no poder mirar a alguien morir. Otra vez. Para cuando la alcanzó, los labios de la niña estaban azules, su respiración entrecortada. Clementine rodeó su cuerpo con ambos brazos y la arrastró hacia las rocas. Allí, empapadas y temblando, 2 niñas abandonadas por todo, excepto el destino, colapsaron lado a lado sobre la orilla implacable. Y en ese instante algo cambió. No la frontera entre culturas o tribus, sino la línea más profunda entre la soledad y el pertenecer, entre la impotencia y el heroísmo. Clementine no tenía a nadie. La pequeña cabaña de madera junto al rugiente río era lo único que su abuela le había dejado. 3 meses atrás la anciana murió en silencio, y con ella se rompió el último lazo que ataba a Clementine a un mundo con calor. Con apenas 8 años, la niña se había convertido en un fantasma dentro de su propia vida, sobrevivía en silencio, rascando comida del bosque y escuchando al bosque en vez de voces. Respiraba soledad como si fuera aire. Y quizás por eso, cuando vio a la otra niña ahogándose, no dudó. Ayanna estaba sangrando, su pierna torcida grotescamente, su pequeño cuerpo luchando contra la corriente, sus gritos rebotando entre las rocas. Clementine no sabía quién era. No le importaba que fuera indígena. No recordaba las historias sobre salvajes y niños robados. Todo lo que vio fue a una niña muriendo y a nadie más acudiendo. Así que corrió hacia el río helado. El agua mordía su piel como cuchillas. Tiraba de su vestido empapado, la golpeaba contra las rocas, cubiertas de musgo, arañaba sus piernas como manos furiosas, tratando de arrastrarla hacia atrás. 2 veces resbaló, tragó bocanadas heladas de pánico. Pero cada vez que caía recordaba los ojos de su abuela fieros de amor durante los peores inviernos. Y ahora Clementine se había convertido en esa protectora. Ayanna, golpeada, rota y perdida, miró a la niña blanca que no debería estar allí, que no debería estar ayudando. Le habían dicho que les temiera, que esperara crueldad, pero la mano que se extendía hacia ella no era cruel. Temblaba por el esfuerzo, no por la duda.
La levantó cuando ella creía que se hundiría para siempre. Esto no fue solo un rescate, fue una inversión. Clementine era la más débil, una niña sin familia, sin escudo, pero en ese momento se convirtió en refugio, en la que se metió en el peligro no porque fuera fuerte, sino porque se negó a dejar que otra niña muriera sola. Y a veces la bondad nace del vacío de niños que nunca fueron protegidos y que por eso aprenden a proteger a otros con todo lo que les queda. La comida más pobre, la humanidad más rica. Nadie las vio aquella noche. Pero si alguien se hubiera parado frente a esa cabaña de madera torcida, tal vez habría alcanzado a ver un destello de luz filtrándose por las rendijas y oído la respiración entrecortada, los gemidos suaves de una niña con la pierna destrozada. Clementine, una niña que había sobrevivido al invierno, comiendo raíces y migas de pan de maíz rancio, ahora acomodaba a una desconocida, una enemiga, según los estándares del pueblo, sobre la única cama que quedaba en la casa. No había agua caliente, ni medicina para el dolor. Nadie que le enseñara cómo limpiar heridas o entablillar huesos. Pero las manos temblorosas de Clementine se movían con la precisión de algo más profundo que cualquier entrenamiento, algo nacido de la soledad y de una compasión desafiante. Cuando ató la férula de Ayanna con tiras de tela rasgada y un pedazo de leña, el chasquido del hueso resonó en el silencio como un disparo. Ayanna gritó un sonido más primitivo que las palabras, un alarido que fusionaba dolor y terror, pero no se resistió. Porque en sus ojos Clementine no era una captora. Era la última luz en un mundo oscuro. Su cena fue un pedazo seco de pan de maíz viejo y algunas bayas silvestres recogidas días atrás. Clementine lo partió todo sin dudar. Su propio estómago rugía de hambre, pero la mirada febril de Ayanna, su cuerpo tembloroso, hicieron que el hambre dejara de importar. No compartían idioma. Pero cuando Ayanna se llevó la mano al pecho y luego la extendió hacia Clementine, quien imitó el gesto, algo pasó entre ellas. No fue lástima, ni obligación, sino un reconocimiento sagrado. En la noche más desolada, la bondad había sobrevivido. Esa noche, dos niñas, una indígena, una blanca, durmieron bajo el mismo techo, separadas por mundos, pero unidas por la luz del fuego. Y tal vez por primera vez en esa tierra salvaje, la línea entre enemiga y familia se desdibujó en cenizas. Antes de que la primera luz del amanecer tuviera tiempo de besar el borde del tejado desgastado de la cabaña, el suelo comenzó a temblar, no con truenos, sino con propósito. Clementine se incorporó de golpe bajo su delgada colcha, con sus pequeños oídos en tensión. No era una tormenta. No eran animales salvajes. Eran cascos, muchos, rítmicos, medidos, no en pánico, sino con intención, como tambores de guerra en los huesos de la tierra. Se arrastró hasta la rendija de la pequeña ventana, el corazón latiéndole como un pájaro atrapado, y allí estaban docenas de jinetes rodeando la cabaña. Rostros pintados, ojos penetrantes, lanzas captando la luz pálida del amanecer, como relámpagos silenciosos. Guerreros de la frontera. No leyenda, no cuentos, sino reales y ahora. Y estaban aquí por algo. O por alguien. Ayanna se removió frágil y febril, pero en cuanto oyó el ritmo de los caballos de su gente, sus ojos se abrieron con esperanza. Llamó en su lengua natal, su voz alzándose con urgencia y anhelo. Pero la respuesta no fue alegre. Fueron gritos de órdenes, el retumbar de armas, sombras moviéndose con propósito letal. Desde donde estaba Clementine,
era evidente no vendrían a hacer preguntas. Una niña blanca en una cabaña con la hija desaparecida del jefe no parecería un rescate, parecería traición, o peor aún, captura. Clementine quedó congelada, pies descalzos sobre el suelo frío, el corazón desbocado. Sus dedos se cerraron alrededor del pestillo de madera de la puerta. Afuera los pasos se acercaban. Lentos, deliberados. Cada uno sonaba como el tic de un reloj contando hacia algo irreversible. Y entonces 3 golpes. No una embestida, no una exigencia. Solo 3 toques controlados y respetuosos. Y de algún modo esa cortesía silenciosa resultaba más impactante que cualquier amenaza. Dentro, Ayanna extendió la mano hacia Clementine. Su agarre era firme a pesar del miedo en sus ojos. Asintió como diciendo, «Déjame hablar». Clementine respondió con otro gesto, luego alzó la mano hacia el pestillo. Temblaba, no de miedo, sino por el peso de lo que esperaba más allá de la puerta. Porque detrás no solo había 30 hombres armados, había una elección entre sobrevivir y hacer lo correcto. Cuando la puerta de la cabaña crujió al abrirse y el jefe oso corredor entró, el aire pareció congelarse. Estaba allí como un monumento tallado en piedra de montaña imponente, inamovible, proyectando una sombra que devoraba la luz matutina a sus espaldas. Clementine alzó la vista a su pequeña figura, empequeñecida por la presencia imponente del jefe. Detrás de él 30 guerreros rodeaban la cabaña como el juicio de los dioses. No venían a hacer preguntas. Venían a dictar un destino. Pero justo cuando Clementine se preparaba para el castigo o algo peor, ocurrió algo inimaginable. Ayanna, temblorosa pero desafiante, se incorporó contra la pared. Una mano sujetaba su costado herido, la otra señalaba a Clementine. Y entonces empezó a hablar rápido, emocional, urgente en la lengua de su pueblo. Señaló su pierna vendada, el cuenco vacío, el paño ensangrentado, el fuego donde habían compartido calor. Luego presionó su mano contra el pecho como diciendo, «Ella me salvó». Silencio. Entonces, el jefe oso corredor, que había enfrentado a generales militares sin parpadear, se arrodilló. El silencio se volvió atronador. Ese no era un hombre conocido por rendirse. Nunca había inclinado la cabeza ante los colonos blancos, jamás cedió a presiones externas. Pero ahora se arrodillaba ante una niña blanca. No porque estuviera obligado, sino porque el honor lo exigía. Con un inglés pausado pero claro dijo, «Tú salvas mi corazón». Se colocó la mano sobre el pecho, luego señaló a Ayanna. «Mi hija, mi corazón. Tú salvas». Detrás de él, guerreros endurecidos por la sangre y el fuego bajaron la mirada, no por vergüenza, sino por reverencia. No porque Clementine fuera fuerte, sino porque había hecho algo mucho más grande, había sido compasiva. Entonces, el jefe hizo algo que nadie esperaba. Metió la mano en una bolsa de cuero desgastada y sacó un medallón sagrado antiguo, tallado en piedra y transmitido por generaciones. Nunca había sido entregado a nadie fuera del linaje de sangre, pero ahora lo colocaba suavemente alrededor del cuello de Clementine. Nadie habló. Nadie tuvo que hacerlo. Ese día no fue solo una niña la que fue adoptada. Fueron 2 mundos en guerra durante mucho tiempo los que se arrodillaron ante el poder silencioso de la compasión. Clementine no lloró, pero sus ojos se nublaron como si todo el mundo se hubiera derretido en una corriente helada que se apretaba alrededor de su garganta. La pequeña cabaña que alguna vez fue su único refugio, seguro ahora,
permanecía sola en medio del desierto, observándola enfrentar una pregunta que ningún niño debería tener que responder: quedarse y enfrentar la muerte, o marcharse y sobrevivir en un mundo completamente desconocido. El jefe Running Bear acababa de hablar. Los soldados estaban rastreando a Ayanna y los cascos de sus caballos ya resonaban a lo lejos como una marcha fúnebre llevada por fantasmas de la tierra. Una ráfaga gélida irrumpió por la puerta de madera, trayendo consigo el amargo aroma de la nieve. Pero el frío no venía solo del viento. Era una advertencia: ese invierno sola no sobreviviría. Miró a su alrededor. Todo hablaba de su abuela, el mantel bordado, la mesa desconchada, donde una vez compartieron té, la mecedora junto al hogar donde se contaban historias. Pero ahora todo eso era memoria fosilizada. Su abuela ya no estaba. Y si Clementine no se iba, la seguiría hacia el silencio. Ayanna, silenciosa y cojeando, recogió las cosas más preciadas de Clementine: la caja de hojalata que contenía el anillo de bodas, la muñeca de madera desgastada. El rostro de la niña nativa era solemne, sus movimientos deliberados, como si estuviera preservando un alma, no solo pertenencias. El jefe Running Bear hizo una señal a dos guerreros, pero no arrebataron nada ni dieron órdenes. Se inclinaron ligeramente, tratando cada objeto como reliquias sagradas. «Lo entendemos», dijo con suavidad, una calidez sorprendente en un hombre conocido por la guerra. «El espíritu de tu abuela vive en esto. No lo tomamos. Lo llevamos». Clementine permaneció inmóvil entre la memoria y la decisión. «Tengo miedo», susurró. «¿Y si no puedo aprender? ¿Y si no pertenezco?» El jefe se acercó sin armas, sin presión, solo una mano grande descansando sobre su pequeño hombro. «Ayanna no pudo cruzar el río sola», dijo con voz suave. «Tú le diste fuerza. Ella te enseñará a pertenecer. Ambas aprenderán juntas». Y entonces los cascos se oyeron más fuerte, más cerca, urgentes. Ya no había tiempo para dudar. Clementine miró a Ayanna y asintió. Salieron de la cabaña antes de que el último rastro de rocío matutino desapareciera de la hierba. Clementine iba sentada sobre una yegua gris pálida, con la colcha de su abuela envuelta firmemente alrededor de los hombros. Detrás de ella, Ayanna se aferraba a pesar de su pierna herida, como si soltarla significara que su frágil mundo nuevo se desmoronaría. Cada sacudida de la silla le recordaba a Clementine lo que dejaba atrás la cocina de su abuela, que siempre olía a pan de maíz, la mecedora junto al hogar, la fotografía desvaída en la pared. Pero lo que les esperaba no era simplemente lo desconocido, era un mundo que pocos colonos blancos habían visto alguna vez. Cuando coronaron la última cresta, el valle se abrió ante ellas como un secreto reservado solo para los dignos. Tipis dispuestos en círculo, humo elevándose en paz desde los fogones, niños riendo junto al río, caballos salvajes galopando por los prados abiertos. Y entonces todo cambió. La risa cesó. Las personas se quedaron inmóviles a mitad de paso. Docenas de ojos se volvieron hacia Clementine, no con bienvenida, sino con sospecha. Algunos miraban con curiosidad, otros con un miedo apenas disimulado. Algunos ancianos se levantaron lentamente con miradas pesadas, como si la niña a caballo fuera un presagio y no una invitada. Ayanna tomó la mano de Clementine, pero incluso su agarre temblaba ahora. En el centro de la aldea los líderes tribales aguardaban. Susurraban entre ellos con ojos agudos, mandíbulas tensas. Clementine no entendía las palabras, pero no necesitaba traducción. Sus rostros decían lo suficiente. Ella no era una de ellos. No pertenecía. No aquí.
no entre quienes tenían todas las razones para desconfiar de los suyos. Su corazón retumbaba mientras recordaba la promesa del jefe, su medallón, sus palabras. Ahora eres hija. Pero al encontrarse con los ojos de los ancianos, el peso de esa promesa se resquebrajó. ¿Podría la gratitud de un padre reescribir la memoria de las masacres? ¿Podría una amistad silenciar generaciones de miedo? En ese momento Clementine lo comprendió. Salvar una vida había sido la parte fácil. Ganarse una era algo completamente distinto. Salieron de la cabaña antes de que desaparecieran los últimos rastros de rocío matutino sobre la hierba. Clementine iba montada sobre una yegua gris pálido, con la colcha de su abuela envuelta con fuerza alrededor de los hombros. Detrás de ella, Ayanna se aferraba con todo, y su pierna herida, como si soltarla significara que el frágil mundo nuevo que compartían se derrumbaría. Cada sacudida de la silla de montar le recordaba a Clementine lo que estaba dejando atrás la cocina de su abuela, que siempre olía a pan de maíz, la mecedora junto al hogar, la fotografía descolorida en la pared. Pero lo que les esperaba no era simplemente lo desconocido, era un mundo que pocos colonos blancos habían visto alguna vez. Al coronar la última cresta, el valle se abrió ante ellas como un secreto reservado solo para los dignos. Tipis formaban un círculo con humo ascendiendo pacíficamente de las fogatas. Los niños reían junto al río. Caballos salvajes galopaban por los prados abiertos. Y entonces, todo cambió. La risa cesó. La gente se quedó inmóvil. Docenas de ojos se volvieron hacia Clementine, no con bienvenida, sino con sospecha. Algunos la miraban con curiosidad, otros con un miedo apenas disfrazado. Unos pocos ancianos se levantaron lentamente con miradas pesadas, como si la niña a caballo fuera un presagio, no una invitada. Ayanna tomó la mano de Clementine, pero incluso su agarre temblaba ahora. En el centro de la aldea los líderes tribales esperaban. Susurraban entre ellos con los ojos afilados, las mandíbulas tensas. Clementine no entendía ninguna de las palabras, pero no necesitaba traducción. Sus expresiones decían suficiente. Ella no era de ellos, no pertenecía, no aquí, no entre quienes tenían cada razón para desconfiar de los suyos. Su corazón retumbaba al recordar la promesa del jefe, su medallón, sus palabras. Ahora eres hija. Pero al encontrarse con los ojos de los ancianos, el peso de aquella promesa comenzó a resquebrajarse. ¿Podía la gratitud de un padre reescribir la memoria de las masacres? ¿Podía la amistad silenciar generaciones de miedo? En ese momento Clementine lo comprendió. Salvar una vida había sido la parte fácil. Ganarse una era algo completamente distinto.